Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Clemence Delmas era una de esas mujeres en las que apenas te fijas, y sin embargo, nunca la olvidas una vez que has tenido la oportunidad, o el privilegio, de conocerla de verdad. Poseía esa belleza apacible y serena que no busca deslumbrar ni seducir. Su cabello castaño, siempre recogido con sencillez, revelaba un rostro delicado iluminado por unos ojos verde grisáceo, serenos y profundos como un lago invernal. Vestía vestidos de lino, suéteres de lana ligeramente holgados, zapatos planos y jamás una sola joya llamativa. Su maquillaje, si es que lo usaba, era tan sutil que parecía inexistente. En una época obsesionada con la imagen y las apariencias, Clemence encarnaba lo antiespectacular. Y eso, paradójicamente, la hacía única. Trabajaba como bibliotecaria en un pequeño pueblo enclavado entre bosques y colinas, un lugar tranquilo donde la gente vivía apaciblemente, casi a contracorriente. Amaba su trabajo, ordenar libros, aconsejar a los lectores, debatir poesía con estudiantes de secundaria, preparar rincones de lectura para los niños los miércoles. Vivía en un modesto apartamento encima de una vieja librería cerrada, rodeada de plantas, libros viejos y un viejo gato de Angora que había rescatado una tarde de tormenta. Llevaba una vida sencilla, casi monástica. Pero tras esta aparente banalidad se escondía un secreto pesado, inmenso, casi irreal. Clemence era la hija única de Edward Delmas. Un nombre muy conocido entre los círculos privilegiados. Este hombre discreto, rara vez visto en los medios, controlaba un imperio inmobiliario que abarcaba 3 continentes. Su nombre nunca aparecía directamente en los edificios, pero poseía barrios enteros, hoteles de lujo y torres de cristal con marcas internacionales. También era filántropo, hospitales, escuelas y fundaciones llevaban discretamente el sello de sus donaciones. En los círculos de élite, se le apodaba el fantasma de Ginebra por su discreción y su discreto poder. Pero Clemence siempre había rechazado esta herencia. No por orgullo, sino por convicción. Había crecido rodeada de lujo, pero siempre se había sentido ajena a este mundo. Las recepciones la aburrían, los convencionalismos la oprimían y las miradas interesadas de los pretendientes de alta cuna la repugnaban. De muy joven, tomó una decisión: quería merecer amor, no comprarlo con un nombre o una fortuna. A los 20 años, le anunció a su padre que dejaría Ginebra para instalarse sola, de incógnito, en una ciudad donde nadie la reconocería. Edward, al principio disgustado, finalmente lo comprendió. Le dio una tarjeta bancaria secreta, una cuenta discreta y le hizo prometer una sola cosa: no revelar jamás su relación hasta encontrar a alguien que la quisiera solo por ella misma. Pasaron los años. Clemence vivía en la sombra con la serenidad de quien se ha elegido a sí mismo. Pero una tarde de otoño, todo cambió. Un colega la invitó a una inauguración de arte contemporáneo en una fábrica reconvertida. No era su tipo de velada, pero aceptó por cortesía. Allí, entre risas contenidas, copas de prosecco y obras abstractas, captó la atención de Hervé Marat. Era alto, bien arreglado, vestía un blazer ajustado y sonreía a todos con la naturalidad de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Su perfume era ligero pero firme, su mirada rápida y penetrante. Vio a Clemence en un rincón de la habitación, con un vaso de agua con gas en la mano, mirando fijamente un lienzo negro. Al principio, le intrigó: ¿quién era esta mujer que no intentaba llamar la atención, mientras todas las demás competían por el estilo? Había algo en su postura, en su forma de apartar la mirada con una discreción casi dolorosa, que lo intrigaba. Él se acercó a ella. Y ella le respondió. Su conversación fue sencilla, casi tímida. Ella habló muy poco de sí misma. Él, en cambio, se presentó con entusiasmo, gerente de proyectos de marketing en una agencia en auge, ambicioso y apasionado por las startups. Veía en ella una especie de misterio por desentrañar. Ingenuamente, creía que podía transformarla. Que algún día se convertiría en la esposa brillante que lo acompañaría en las cenas de la alta sociedad. En los días siguientes, la llamó de nuevo, la invitó a almorzar y luego a cenar. Le llevó flores y le dedicó torpes cumplidos. Clemence, aunque cautelosa, se dejó conmover. Había conservado una llama romántica en su interior, frágil pero viva. Veía en Hervé a un hombre seguro de sí mismo, quizás demasiado, pero honesto en sus esfuerzos.
Quería creerlo. Quería creer que esta vez, no era su nombre ni su ascendencia lo que lo atraía, sino ella, Clemence, la sencilla bibliotecaria. Su padre, con quien habló por teléfono un día, se preocupó. Le preguntó: ¿estás segura de que te está mirando de verdad? ¿Y no la idea que tiene de ti? Pero ella respondió suavemente: tengo que descubrirlo por mí mismo, papá. Y si no le gusto tal como soy, lo sabré. Pero quiero intentarlo. Unos meses después, Clemence aceptó su propuesta de matrimonio. No lo hizo en la euforia del amor ciego, sino con la fe serena de corazones sinceros que aún esperan, a pesar de las dudas silenciosas, que el amor pueda suavizar lo que parece duro y revelar la belleza oculta en el otro. Había visto en Gervais signos de vanidad, de arrogancia, pero había querido creer que eran las heridas de su pasado o la máscara de un hombre demasiado acostumbrado a luchar para existir en un mundo feroz. Pensó que el amor verdadero, podría ayudarlo a liberarse de esas cargas. La ceremonia fue tan propia de ella, discreta, íntima y llena de luz tenue. Se unieron en un pequeño jardín rodeado de piedras cubiertas de musgo, a la sombra de un viejo campanario cuyas campanas parecían susurrar un antiguo secreto. Clemence lucía un vestido fluido color marfil, sin excesivos encajes, perlas ni oro. Llevaba el cabello recogido en una sencilla trenza y una delicada flor de jazmín en la oreja, regalo de una vieja amiga bibliotecaria. No llevaba brazalete en el brazo. No llevaba collar alrededor del cuello. Su única joya eran sus esbeltas manos, temblorosas de emoción. Gervais, en cambio, estaba radiante. Parecía el novio ideal, un traje azul medianoche a medida, una sonrisa deslumbrante y un andar seguro. Bromeó con los invitados, se tomó fotos y dio las gracias a todos con un encanto refinado. Pero en sus ojos ya se percibía esa llama narcisista que solo arde para reflejarse en sí misma. Creía haber tomado la decisión perfecta. Clemence, a sus ojos, representaba la mujer ideal para un hombre en ascenso, no hablaba demasiado alto, no se maquillaba como una estrella y no cuestionaba sus decisiones. Se decía a sí mismo que con ella, podría controlarlo todo. La veía como una pizarra en blanco donde escribir su propia gloria. Lo que no sabía era que esa página en blanco era en realidad un libro con doble candado, una obra antigua cuyas letras doradas solo aparecerían cuando llegara el momento. Desde las primeras semanas de su convivencia, las ilusiones comenzaron a resquebrajarse. Al principio, hubo comentarios sutiles, hechos con humor. ¿Sigues usando ese vestido? Pareces una maestra de los años 50. ¿Sigues leyendo esas novelas viejas? Deberías abrirte un poco, Clemence. El mundo ha cambiado, ¿sabes? Luego vinieron críticas más directas. Se burlaba de su forma de hablar, pues encontraba su voz demasiado suave, demasiado modesta. Se burlaba de sus lecturas, despreciaba sus tardes tranquilas y suspiraba cuando ella sugería un documental o un clásico de la televisión. Ya no la acompañaba a la biblioteca, pues consideraba el lugar polvoriento e inútil. Odiaba su reserva y le reprochaba no saber brillar en público. No sirves para nada en las cenas de negocios. Te quedas ahí parado como una sombra. Hasta mi becario causaría mejor impresión. Le prohibió hablar de su vida privada, pues consideraba vulgar confesar a sus amigas. Le dijo que debía mantener una imagen y que no estaba capacitada para manejar ese tipo de asuntos. Rápidamente se hizo cargo de todas sus finanzas, asegurándole que era mejor así. En realidad, era ella quien financiaba sus vidas, a través de una cuenta discreta financiada con las inversiones secretas que había gestionado sola durante años. Él no tenía ni idea. Su pequeña, modesta pero encantadora casa había sido comprada al contado por Clemence, sin su conocimiento. Pero ella permaneció en silencio. Absorbía cada palabra, cada pulla, cada humillación como una gota de agua cayendo en un jarrón invisible. Había aprendido a observar en silencio. Cada frase estaba anotada en un cuaderno que escondía tras un estante de libros viejos. Un diario frío, preciso y metódico. No se quejaba, no lloraba, no gritaba. Resistió pacientemente. Porque quería estar segura. Segura de que ese hombre no estaba simplemente perdido, herido o en la compañía equivocada. Segura de que la veía solo como un accesorio, un adorno, una extensión de su ego. Quería ver si amaba a la mujer que era,
o solo la idea de una mujer maleable a su medida. Así que un día, para probar lo que realmente valoraba, ella le sugirió un viaje. ¿Y si fuéramos a Italia unos días? A un pueblecito cerca del lago Horta. Mi padre tiene una antigua villa allí. Podría pedir que la abrieran. Lo había dicho con voz suave, casi despreocupada. El pueblo en cuestión era espléndido, conocido solo por unas pocas familias adineradas. La villa, una antigua construcción de piedra pálida cubierta de bugambillas, era una joya. Pero no dijo nada al respecto. Gervé apenas levantó la cabeza del ordenador. ¿Quieres perderte en algún rincón remoto sin wifi? Clemence, tengo que reunirme con gente importante. No tengo tiempo para tus sueños campestres. Este tipo de lugares son para jubilados. Ella sonrió. Una sonrisa imperceptible, casi invisible. Una grieta se acababa de ensanchar. El agua del jarrón había subido un poco. No insistió. Se levantó, fue a la cocina a preparar té, y en el silencio de aquella tarde, comprendió algo irreversible. No era solo que no le agradaba. Es solo que ni siquiera la vio. Unos meses después, la fachada de confianza de Gervé comenzó a desmoronarse. Su otrora prometedora empresa se tambaleaba bajo el peso de sus propios excesos. Había obtenido préstamos basados en promesas incumplidas, formado una serie de sociedades dudosas e ignorado las señales de advertencia. Cegado por ilusiones de grandeza, había rechazado el consejo incluso de los más prudentes. Creía que la imagen bastaba, que su apariencia de carisma podía ocultar las grietas. Pero los números no mentían. La quiebra fue brutal. Una mañana, la línea telefónica de la agencia fue cortada. Al día siguiente, los empleados desertaron. Entonces llegaron los alguaciles. Fotografiaron, sellaron e inventariaron las instalaciones. Se incautaron los muebles. Se desmanteló el letrero. Lo que quedaba de su visión empresarial no era más que una oficina vacía con las persianas cerradas. Las deudas se acumulaban como una tormenta negra sobre su cabeza. El recaudador de impuestos, los proveedores, los inversores decepcionados. Todos aparecían uno tras otro, como fantasmas que venían a reclamar lo que les correspondía. Por primera vez, Gervé sintió ese miedo visceral, el miedo a perderlo todo. No solo el dinero, sino la mirada ajena, el poder, la admiración. Deambulaba por la casa como si tuviera el tiempo prestado. Y en medio de ese caos, recurrió a Clemence. Estaba en la sala, sentada con las piernas cruzadas, rodeada de libros, con el gato durmiendo a sus pies. Levantó la vista con calma cuando él entró, con aspecto derrotado y demacrado. Él esperaba que estuviera abrumada, presa del pánico, ignorante. Pensó que le hablaría como a un niño al que hay que explicarle cosas demasiado complejas. Pero él no lo sabía. Él desconocía que durante años ella había leído los informes bursátiles cada mañana, que había seguido discretamente la evolución del mercado, que tenía acciones en docenas de empresas bajo nombres discretos. Desconocía que había ayudado a redactar los estatutos de varias filiales del holding familiar. Y, sobre todo, que desde los 25 años, había sido la copropietaria legal, aunque silenciosa, del imperio inmobiliario construido por Edward Delmas. Ella lo escuchó hablar. Habló largo rato. Se quejó de la traición ajena, se justificó, culpó a la mala suerte, a la economía, a la envidia de sus competidores. Casi se derrumba, pero nunca se disculpó. Nunca reconoció su propia arrogancia. Terminó con estas palabras. Quizás deberías hablar con tu padre, ¿no? Seguro que tiene los medios para ayudarnos. Después de todo, eres su hija. Ella lo miró largo rato. Luego, con voz tranquila, dijo simplemente. Hay gente a la que puedo llamar, pero tendrás que ser sincero conmigo. Solo una vez. ¿Alguna vez me has amado? Apartó la mirada. No era la pregunta que esperaba. Se hizo el silencio. Entonces respondió, sin emoción. Fuiste práctico. No un trofeo, ni brillante, sino dócil. Eso es todo lo que pedí. Un escalofrío atraviesa el aire. Ella no lloró. Se levantó lentamente y salió de la habitación sin decir palabra. Él pensó que se había rendido.
Pensó que iba a llamar a papá. 2 días después, un Bentley negro con ventanas tintadas se detuvo frente a su casa. El barrio, habitualmente tranquilo, pareció detenerse un instante. Las cortinas se agitaron en las ventanas. Un hombre con traje de 3 piezas, elegante y serio como un juez, salió. Llevaba un maletín de cuero negro y gafas con montura dorada. Era Maitre Dubois, abogado personal de Edward Delmas durante más de 30 años. Clemence lo esperaba en la puerta. Lo saludó con una leve inclinación de cabeza, como quien saluda a un viejo amigo. Gervais estaba desplomado en el sofá, con la camisa abierta y los ojos oscurecidos por las sombras. Se levantó rápidamente al ver entrar al hombre. El maestro Dubois se dirigió únicamente a Clemence. Aquí tiene los documentos, señora. El señor Delmas me ha pedido que se los entregue todo. El procedimiento es sencillo. Puede firmar aquí. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa. Gervais, curioso y nervioso, se inclinó. Leyó las primeras líneas. Su rostro palideció al instante. Señora Clemence Delmas, presidenta de la Fundación Delmas y Associates. Le temblaban las manos. Lo releyó varias veces. Cada palabra era un trueno. ¿Presidente, qué? Él la miró. Clemence permaneció impasible. Erguida. Tranquila. Serena como nunca antes. El maestro Dubois se volvió entonces hacia Gervais con una mirada neutral, casi compasiva. Señor Marat, su esposa posee el 51% de una de las empresas inmobiliarias privadas más grandes de Europa. También gestiona varios fondos de inversión y posee una fortuna estimada en más de 400 millones de euros. Hizo una pausa. Hoy quiere recomprar tus deudas, con una condición. Clemence, erguida como una columna de mármol, se plantó ante Gervais, quien ya no reconocía a esta mujer. Su voz, antes dulce y cautelosa, ahora transmitía una autoridad fría e inquebrantable. Era la voz de alguien que había amado en silencio, sufrido en silencio, pero que ya no callaría. Yo os redimiré y os haré libres, dijo, mirándolo directamente a los ojos, pero no quiero que vuelvas a verme como una mujer insignificante. Esa ilusión muere aquí, esta noche. Gervais, con la boca entreabierta, no se movió. Vio cómo todo lo que creía controlar se desmoronaba. Le temblaba la voz al intentar responder, pero ella lo interrumpió, tranquila, firme, decidida. Tendrás un apartamento. Un coche. Algo para empezar de cero. Te compro la salida de mi vida. No por venganza, sino por dignidad. No quiero tu gratitud. No quiero tus arrepentimientos. Quiero que te vayas. Hizo una pausa antes de añadir, con dolor controlado en los ojos. No eres digno de ser amado. Estas palabras, sencillas y definitivas, fueron más violentas que cualquier ira. Gervais se tambaleó y cayó de rodillas. Por primera vez, comprendió que lo que había destruido no era solo una mujer, sino una luz, una verdad, un mundo al que jamás tendría acceso. Suplicó. Lloró. Intentó agarrar el dobladillo de su vestido como un niño desesperado. Pero ella no lo tocó. Se agachó, firmó los últimos documentos con mano temblorosa y salió de casa a la mañana siguiente. Sin decir una palabra. Sin mirarla. El gato en su cesta. Su diario en una bolsa de cuero. Tomó solo lo que realmente le pertenecía, su libertad. Clemence regresó al mundo del que había huido, ese mundo de ventanas tintadas, salones de negocios, discursos en clave y sonrisas forzadas. Pero esta vez, era, a su manera. Ella rechazó ser el centro de atención, pero utilizó su fortuna como antorcha. Ella creó la Fundación L. Embole dedicada a las mujeres humilladas, menospreciadas e invisibilizadas por hombres y sociedades que pisotearon su valor. Financiaba escuelas en barrios olvidados. Reabrió bibliotecas en zonas rurales desiertas. Creó programas de apoyo para mujeres víctimas de violencia psicológica, ayudándolas a reconstruir sus vidas y a recuperar su voz. Y sobre todo, empleó a mujeres que, como ella, habían sido invisibles. Clemence no intentaba brillar. Intentaba brillar. Se convirtió en una figura discreta pero esencial en los círculos filantrópicos.
Rechazó entrevistas importantes, salvo un programa literario donde aceptó hablar sobre su libro un año después, con una condición: no hablar de su pasado romántico. Un año después. En un día gris de noviembre, regresó tranquilamente al pueblo donde todo comenzó. Caminó por las calles familiares, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber exactamente qué buscaba. Llegó frente a Biblioteca Municipal, su antiguo refugio. Allí, en un rincón soleado de la habitación de los jóvenes, una niña de gruesas trenzas leía un libro, con las piernas cruzadas, absorta. Clemence se acercó en silencio. La niña levantó la vista, sorprendida. ¿Quieres que te cuente una historia?, preguntó Clemence, con una suave sonrisa en sus labios. La niña asintió. Clemence sacó un libro de su bolso. Un libro con una sencilla portada azul medianoche, en el que se podía leer en letras doradas. Ella abrió el libro y leyó. Me llamaba Clemence. Y creía que para ser amada, había que callar. Hoy hablo. Durante este tiempo, Hervé, arruinado, aislado, vivía en un pequeño apartamento encima de una panadería. El parqué crujía y la pintura se descascarillaba. Vivía de contratos pequeños. A veces bebía demasiado. Evitaba los espejos. Pero encendía la televisión. Y cuando por casualidad se topaba con una conferencia, un informe, un extracto corto donde se veía a Clemence de pie, erguida, poderosa, no podía apartar la mirada. Él ya no lloraba. Él ya no estaba furioso. Él entendió. Había perdido más que solo una esposa rica. Él había perdido una mujer extraordinaria.